Bienvenidos a este primer programa de la temporada de 2025 de Hablando de Arte con Olo Correa. Bien, estamos de vuelta y ahora recibimos a mi compañero, el que usted conoce, que es parte de la banda de esta de Hablando de Arte, ya inseparable, el grande Carlos Penella. El hombre, el dueño de las letras, como me gusta decir. Y hoy en particular, antes de desearle un buen comienzo, porque este es el primer programa, reitero, de esta temporada, y agradecerle a él, pero después haré eso, diré de una satisfacción personal, porque Carlos Penella, no hace tanto, lanzó su último libro, que es Soliloquio del Desvelo. Y debo decir que es una ocasión enorme, una satisfacción enorme también. Yo, merced a su generosidad, estuve en una de las presentaciones, digo una porque fue casi casual que estuviera yo en el Círculo Italiano para un encuentro literario, el Siria Poletti, donde se homenajeaba a Octavio Paz. Y el otro que se hacía era convocar a Carlos Penella y este soliloquio del desvelo. Uno imagina que el desvelo es aquel, permítame decir, aquel fantasma que todos abrigamos, ¿no es cierto? En la vida cotidiana me refiero, en la vida diaria, uno está siempre incómodo, en tal caso expectante, asustado, si se me permite de este modo, por el desvelo. Pues este tránsito poético que nos presenta Carlos Penella es un modo tan feliz de transcurrir ese momento del desvelo, convirtiéndolo en poesía y haciendo que ese alma nuestro que estaba tan sensible, como dije, tan expectante, se entregue por completo y entonces ese devenir sea tan gentil, permítame que lo diga de este modo grosero, tan amable, que hace que uno desee convocarlo al desvelo propio. Por cierto, el profesor, porque lo es, el maestro, o como querramos llamarlo a Carlos Penella, con todo su recorrido en las letras, con todo su bagaje, nos vuelve a sorprender, podría decir, aunque parecería que ya no, pues sí, porque eso es lo que tienen los grandes, esto de transitar un camino, porque siempre se me ocurre a mí, él podrá corregirme si no es así, hay un patrón en el discurso poético de un poeta, en este momento Carlos Penella, hay un devenir casi marcado. Sin embargo, los grandes como él siempre tienen algo nuevo para brindar, siempre tienen algo nuevo para provocarnos. Así es que entonces yo le muestro el soliloquio del desvelo, que es una obra magnífica. Dice Marita Rodríguez Casó, que la tuvimos, recuerda, solo voy a leer el final. Carlos Penella es una figura notable en nuestra cultura, un poeta mayor que sabe sortear la uniformidad paralizante y no comprometida, un literato que convoca a los más altos valores de la poesía. Carlos Penella, bienvenido. Bueno, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por lo que dijiste. Creo que son palabras excesivas. Como excesiva es humildad, me tiene cansado. Así, clarito le digo. Eso me lo dijo alguna vez, creo. Sí, ¿no? sí. Bueno, gracias de verdad. Carlito. Bueno, hoy vamos a hablar, y gracias por la nueva convocatoria, sobre todo por los principios. No los principios morales, que de eso no podemos hablar. Vamos a hablar de los principios de la literatura,
vamos a hablar de los principios, cómo se comienza un cuento, cómo comienza una novela, cómo comienza un poema. Pero antes de eso, para el televidente, porque si no va a entender poco, por supuesto. Él dice, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Con esta frase inicia Cervantes la escritura del Quijote para presentar el lugar en que vivía el hidalgo Don Quijote. De esta forma se niega de manera deliberada a mencionar un topónimo que sin duda recuerda. Ese comienzo, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, se convirtió en un comienzo mítico de la literatura. Ahora bien, ¿cuál es ese lugar de la Mancha? Ese lugar de la Mancha es Villanueva de los Infantes, un lugar famoso de cuyo nombre quiero acordarme en tiempos de nuestro invicto emperador Carlos V, de feliz memoria, vivía Alonso Quijano, un hidalgo de 49 años, de lanza en astillero, a larga antigua, rocín flaco y hidalgo corredor. Ese comienzo ya nos da una idea de lo que va a ser Don Quijote. El texto es un poco mío, pero digo, la idea, el marco, que ya está ahí implantada. Entonces, vamos a comenzar también, vamos a marcar el comienzo de 100 años de soledad, que es un comienzo magnífico. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y nos va a tener con ese pelotón, que no sabemos si va a fusilarlo o no, y además con una anécdota ya inicial, que recuerda cuando el padre lo hace el viaje para conocer el hielo. ¿Qué quiero decir con esto? En el comienzo de la literatura, en el comienzo de un poema, en el comienzo de un cuento, de una novela, lo que hay que generar es un clima determinado, afectivo, para que el lector se introduzca en la obra. Y ellos lo hacen con un gran talento. Es decir, el análisis que nosotros podemos hacer después del punto de vista crítico, literario, es una cosa. El lector lo que toma es eso. Y uno se pregunta, ¿y por qué sigo esto? ¿Por qué ese comienzo de 100 años de soledad, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel, etcétera, etcétera, ya nos está dando un anticipo determinado, pero nos genera una intriga determinada también? ¿Soy claro? Perfectamente claro. Entonces, hablando de algunos principios, que esto es muy interesante porque Vargas Llosa dice, la primera obligación de una novela, no la única, pero sí la primordial, aquella que es requisito indispensable para las demás, no es instruir, sino hechizar al lector. De esto estamos hablando, formar ese clima para hechizarlo. Cervantes lo hace con en un lugar de la Mancha cuyo nombre no quiero acordarme. Él sabe cuál es, lo conoce, no lo está diciendo al lector. Te provoca. Pero el lector tiene que saber que lo conoce, él no quiere acordarse. Lo hechiza, nos hechiza el comienzo de Vargas Llosa, ese comienzo fenomenal. Y lo que dice Vargas Llosa no es lo único, sin duda que no es lo único, pero es primordial. Fijémonos en 2 o 3. Esto, por ejemplo, la familia Pascual Duarte de Camilo José Cela. Vamos saltando, ¿no? Un poquito. Sí. Fíjate qué comienzo. Es una línea. Yo, Señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para hacerlo. Esa frase sola, que es lo que yo he dado muchas veces en los talleres y en conferencias que he dado en universidades. Es decir, ¿cómo se comienza algo? ¿Lo piensa o cree que es una cuestión de sentarse y por impulso, porque
Por eso todos los poemitas que hay, Dado vuelta, Mi mamá me ama, etcétera, etcétera. Esto de Cela es impresionante. Yo, señor, no soy, pero no me faltan elementos como para hacerlo. Vamos a tomar uno de Roa Bastos, que Roa Bastos lo pone, esto es en Vigilia del Almirante, lo pone en un poema, en un clima poético, diferente al de Camilo José Cela, que es más directo. No importa, lo que importa es de pronto ese hechizo del que hablaba Vargas Llosa. Dice Augusto Roa Bastos: toda la tarde se oyeron pasar pájaros. Se los oía gritar roncamente entre los jirones de la niebla. Contra la mancha roja del poniente se los veía ver entreverados en oscuro remolino volando hacia atrás para engañar al viento. Esa frase, esa literatura, eso que va generando, uno no puede dejar, uno ya se da cuenta, lo de Roa Bastos hacia dónde va. Es el lenguaje poético. En el otro no. El de Cela no. El de Cela sabemos que no va a utilizar ese lenguaje. Eso no significa nada. Lo que está significando que uno u otro tiene ese hechizo del que hablaba Vargas Llosa. Vamos a tomar 2 o 3 ejemplos. Si los tenemos. Sí, los tenemos. En lo poético. Porque también es importante eso. Eso se dan todos. Tomamos, bueno, es un programa, tampoco quiero cansar, ¿verdad? No quiero dar una clase, lo que me interesa es dar pequeñas cosas para que el televidente de pronto... Y usted sabe que lo logra. ¿Usted cree que sí? Estoy seguro. ¿Usted vio que Independiente ganó 4-0? Sí, fue brillante. Claro. Nos hechiza Independiente. Cuando juega bien nos hechiza. El hechizo se da en todo. Se da en la literatura, se da en el deporte, se da en el box, cuando hay un gran boxeador, ¿no? Sí, señor. Es lo que nos atrapa. Ahora, para hacer eso hay que saber hacerlo. Que es lo que decía Forner. El 99% de talento, de capacidad, de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Todos lo podemos tener? No, pero hay que esforzarnos. Hay que esforzarnos. Hay un primo mío que amo y nos hablamos a menudo. Es casi un confesor mío. Góngora. Góngora. Yo suelo hablar mucho con Góngora. Dice Góngora en un poema, un soneto: ayer naciste y morirás mañana. Para tan breve ser, ¿quién te dio vida? Y después sigue el poema. Pero esto hay todo un mundo determinado. Ahora, vos fíjate que estuvimos hablando de autores españoles, de novelistas, de la cuestión clásica, nos vinimos mucho más acá. Es decir, ¿por qué esto lo hace? ¿Qué es lo que uno siempre dice? Traten de leer a los clásicos para saber cómo diablos deben escribir, ¿no? Para tener una formación de cómo se hacen las cosas. Góngora, como te decía, es primo mío, pero tengo un tío. Caramba, qué Sí. familia la suya. Es una familia interesante. Con él generalmente camino. Vos sabés que a mí me gusta mucho caminar por la Plaza Rodríguez Peña, Vicente López. Bueno, soy un caminador, un callejero. Generalmente me acompaña Juan Ramón Jiménez, ¿no? Tío mío. Tío mío. Y Juan Ramón Jiménez comienza este poema de 2 líneas. Yo no soy yo, que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido. Acá hay todo un planteo filosófico, pero hay un planteo poético. Y la reiteración es lo que yo muchas veces marco. Hay que saber reiterar, porque la gente repite sin darse cuenta que se repite, ¿no? Es como la gente que pone adjetivos, no sabe suspender, que el sustantivo se mantiene solo. Yo puedo poner 3 sustantivos seguidos, hay que saber ponerlo,
Yo puedo poner un adjetivo o dos, hay que saber ponerlo. Yo no soy yo, que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido. Eso solo es un mundo, pero es imposible dejar de leer el poema. También tenía un amigo del barrio, falleció. Yo estuve en Isla Negra, él me invitó. Pablito. Sí. Y él escribe esta línea. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Y después sigue. Pero ese solo verso nos introduce. Se ve la importancia del comienzo de algo. Absoluta. No lo hago engorroso. De ninguna manera me quedo con la búsqueda del hechizo. Claro, es eso. Sería la síntesis. Claro, porque, y además vos fijate que vamos tomando distintos autores, en algunos casos de distintas épocas. Podemos tener muchas más. No quiero, en realidad no quiero aburrir sobre todo a vos. El televidente no se aburre, pero yo sé que vos tenés cierto rechazo ante ciertas Y yo sé cosas. que vos sos muy malo y no lo disimulás nada. No, vos sabés que no. La gente me dice eso, pero este no fue amigo ni pariente, fue uno de mis maestros. Porque he tenido maestros fundamentales. Héctor Chocchini, que introdujo la visión del arte bárbaro. Es decir, yo no puedo analizar solo la pintura, tengo que analizarla con todas las demás y hacer lecturas paralelas. Cuando leo un poema, estoy viendo un cuadro, estoy escuchando una música, estoy viendo un film. Todo eso tiene una relación determinada. Es una disciplina. Orduna, el medievalista. Luis Franco, como gran poeta. Ricardo Molinari. No aceptaba entrevistas. ¿Te das cuenta cómo fallé yo? No aceptaba entrevistas. Tampoco le interesaba la difusión de su obra. Pero claro, hay que ir a la poesía de Molinari. Pero después tenemos otros. Yo lo he conocido, he tenido 2 veces con él. Estamos hablando de Borges. Di conferencias después en la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, pero no importa. Pero Borges son esos maestros que uno los va tomando a través de la lectura. Los otros son personales, te señalan, te corrigen en rojo, te ponen el dedo. Borges, en alguna medida, cuando uno lo lee, también. Es decir, uno tiene maestros cuando los lee, como en el caso de Azorín. Azorín, ¿qué nos enseña? La sencillez. Trate de escribir con sencillez. Después, Góngora, Juan Ramón Jiménez, Neruda, todos escriben con sencillez. Son profundos, que es otra cosa, pero son sencillos. Todos entienden lo que está diciendo. Digo, entiende si tiene algo en la cabeza, ¿verdad? Claro. Usted perdóneme que insista sobre eso, pero... Sí, yo no entiendo, pero desde que llegó, como dijo Manolito, desde marzo ahora, nada. Es muy bueno eso. ¿Te acuerdas de Manolito? Sí, claro. Mirá Borges lo que dice. De estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez indiferente y sin adivinarlo sometido. Es el cuarteto de un célebre soneto. De estas calles que ahondan en el poniente, una habrá, abre paréntesis, no sé cuál, y lo cierra. ¿Qué me está diciendo? No sé cuál. En un tono menor. Casi una confidencia con el lector. Claro, te iba a decir, es una confesión. Sí, y una confesión. Está apartado el poema. Porque yo puedo leer que ahonda en el poniente un habrá que recorrido. Por supuesto, la métrica no daría. Pero más allá de la métrica, ese no sé cuál nos habla en un tono determinado para que lo de Cervantes. Del que no quiero acordar. Que no quiero acordar.
acá también. Él seguramente lo sabe, pero te da eso. Ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo, sometido. Hay un destino determinado. Bueno, ¿tenemos tiempo o ya nos tenemos que ir? Entiendo que sí. No sé qué dice mi capo acá. Bueno, vamos terminando, vamos cerrando. Bueno. Dele un cierre. Le quiero dar un cierre a esto. ¿Te acordás los cierres relámpagos que se vendían? Sí, me acuerdo de todo. Lamentablemente me acuerdo. Es terrible eso. Sí. Desde que el hombre pisó la tierra, más o menos me acuerdo. No, yo lo que quise traer hoy, y así un pantallazo, es la idea de aquel que quiere escribir o aquel que lee, que tenga una idea de cómo debe comenzar, o cuando comienza, por qué se da ese comienzo, o por qué de pronto una introducción, una primer línea. A mí me ha pasado mil veces cuando he sido jurado de poesía, ¿no? Y a veces uno lee el primer verso y ya no sigue más. Alguien me puede decir, después levanta, no puede levantar más. Ya no. No, el que escribió ese primer verso ya no puede escribir más. No levanta. Y a veces después cae el poema. Eso también puede pasar. Pero ese primer verso o esa primera frase, eso nos da. Pero no solamente nos da en eso. Nos da en la historieta, en el Eternauta, por ejemplo. Esas primeras composiciones, esas primeras páginas del Eternauta, nos hacen leer todo y meternos además en ese momento. Estamos hablando de la historieta, ¿verdad? Sí, los conocí a ambos. Claro. A Oestergel y a Brescia. Brillantes. Es una historia. Claro. Entonces, vos fijate cómo lo vamos viendo en todo. Lo vemos en Góngora, lo vemos en Lope, bueno, no lo citamos hoy, pero lo vemos en Borges, lo vemos en Independiente, ¿no? Lo vemos en una cantidad de elementos cuando uno tiene que ver qué es lo estético, pero además qué es ese hechizo que la literatura nos trae. Y por eso nos gustan ciertos autores y otros no, independientemente de su calidad. De la factura. Exacto. ¿Le pareció bien? Me pareció estupendo. Como ¿Puedo siempre. volver la próxima? Déjemelo pensar, no le digo que no, déjemelo pensar, ¿viste vos? Bueno, que tenga un buen devenir, que por cierto lo va a tener el soliloquio del desvelo. Sé que se está gestando una nueva presentación, por ahora no decimos nada, o si querés decirlo, lo decís. Teóricamente se va a hacer en el Centro Galicia, sí, en señor. Mayo. Hay tiempo, hay tiempo. Okay. Con gaiteros, eso sí. Ah, sí. Con gaiteros. Entiendo. Raro, ¿eh? Gallegos y gaiteros. Sí, ¿no? Somos celtas. Claro. Galegos somos nos. ¿Vos sabías, si querés hablamos otro día, que Cristóbal Colón era gallego? Sí, nació en Poi, sí, señor. de Usted Pontevedra. me enseñó eso, profesor. De Pontevedra. Muchísimas gracias, Carlos Penela. Gracias por empezar este otro año juntos. Gracias a vos. Hasta la próxima. Gracias a vos. Nos vamos.